Buenas noches y bienvenidos, señoras y señores. Muchos, a pesar de esa crisis económica y todo lo demás, están de puente, pero a los que no están de puente, a los que han quedado aquí en Asturias porque les es imposible escapar o porque así lo han querido, les damos la bienvenida a este debate, a esta tertulia que comienza en este lunes, ya digo, de puente para muchos, 31 de octubre, cuando hoy nos hemos desayunado con la noticia de que ya somos, poblando este planeta que llaman el planeta azul, 7.000 millones de personas. Imagínense la labor que hemos tenido que realizar hoy para, entre esos 7.000 millones de personas en todo el mundo, elegir a dos que pudieran estar aquí con nosotros en la tertulia. Ha sido un trabajo sumamente duro el de hoy. Damos la bienvenida a nuestros invitados, a Fernando Guerra. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes, aquí encantado de los nervios. ¿Tú no te has ido de puente? No, pero me marcho ahora para Valencia en cuanto acabe el programa. Fíjate, toda la noche conduciendo aquí, pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a... iba a decirte que qué prefieres, truco o trato. Digo, vamos a hablar de Halloween. ¿Celebráis estas cosas tan americanas? O bueno, yo todos los días celebro Halloween. Sí, ¿no? Hacía un chiste que decía, en mi casa carnaval todos los días y Halloween todas las noches en cuanto me acuesto con mi mujer. No, yo ni estoy casado, ni celebro Halloween, ni tengo ningún interés en celebrar esas fiestas colonizadoras de los yanquis, pero bueno. Ya, pero por todos lados, por la calle, sí, estamos... Eran las noches de los muertos celtas, y luego fue la noche de todos los santos cristiana, y ahora los que mandan son los yanquis. Y ponlo de Halloween porque son esto de dar miedo de pacotilla. Habrá temas seguramente que nos van a dar mucho más miedo en la tertulia de hoy. Yo tengo un amigo que dice que acabaremos celebrando en febrero el Año Nuevo Chino, a este paso. Bueno, y no me parece nada descabellado. Esto es una consecuencia de la sociedad de consumo. En los últimos tiempos de Roma había 200 días festivos. Claro, vivían del trabajo de los esclavos y de los pueblos dominados, y había 200 días festivos en Roma. Y en España, hablo de memoria, pero a mediados del siglo XIX había tantos festivos que el nuncio de su santidad, que era Pío IX, pidió expresamente que unas cuantas festividades que se celebraban en España, claro, con santos patronos, se suprimiesen del calendario porque aquí se trabajaba, ya encima de trabajarse poco, se trabajaba la mitad. Y sí, suprimieron, no sé exactamente cuántas festividades, pero unas cuantas del calendario de toda España. O sea que encima se suprimieron fiestas locales y lo que entonces eran regionales, ¿no? Bueno, Agustín, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, pues bien, yo sin Halloween. Sin Halloween de este. No, yo soy más de buñuelos de huesos de santo. De huesos de santo y tal, bueno. Y mejor una castañada que un buen tambor de castañas con sidra dulce. Es una exquisitez. Lo que pasa es que ya la edad y la salud no permite esos extremos. Pero bueno, un excesín tampoco pasa nada, ¿no? Lo aguanta bien el cuerpo todavía. Bueno, con faves y castañas, tormentales brandas. Bueno, en fin, podemos hablar de varias cosas. Por ejemplo, de este programa electoral, hoy se ha desglosado buena parte del mismo, el programa electoral que va a presentar el Partido Popular a las próximas elecciones. Un programa en el que promete que no va a negociar con ETA, en el que, por ejemplo, habla de que los padres paguen los desperfectos que produzcan los hijos de la Kale Borroka en el País Vasco, en el que habla también de diversas medidas económicas, sobre todo bajar algunos impuestos a las empresas para que puedan crear empleo. Bueno, no sé si habéis podido ver algo de esta noticia, Fernando. Sí, bueno, aparte del componente electoralista que siempre hay en estos casos, en otra hay un gran componente de sentido común. Lo que el padre paga en los desperfectos del hijo parece lógico porque siempre alguien tiene que pagar, el que la hace, la paga. Y si no, su representante legal, yo no creo que sea su padre. Pero eso también tiene una contrapartida, y es que si el padre tiene que pagar los desperfectos del hijo, también tendrá que tener y ejercer realmente, físicamente, ya me entienden ustedes, la autoridad sobre el chaval y decir, tú hoy no sales a hacer Kale Borroka. Y que auténticamente lo pueda ejercer. Lo que no puede ser es que tengan todos los deberes y los padres ya hayan perdido la patria potestas, el derecho de limitar la libertad de los hijos, eso de que la hija pueda abortar sin pedir permiso al padre. Pero bueno, ¿cómo es esto? No, y luego el padre no puede ninguna... Todo tiene que ir compensado, la responsabilidad sí, pero también en derechos. En cuanto a lo de los impuestos,
Yo creo que los va a bajar después de subir otros. Habrá algún ajuste de impuestos. Es verdad que se define el PP como un partido liberal, y en ese sentido, liberal, en contra de lo que la gente cree por España, no es progresista. Liberal quiere decir que es partidario del libre comercio, de la teoría del liberalismo económico, laissez-faire, laissez-passer, que quiere decir que el mercado regula sus propias contradicciones y las va asumiendo, y en este sentido habrá cosas que habrá que cargar los impuestos y otras que habrá que bajar los impuestos. Al final seguro que vamos a tener que seguir pagando muchos impuestos, claro, si queremos un estado del bienestar y si queremos una cierta paz social, porque claro, el problema de no tener ayudas a los desfavorecidos es que los desfavorecidos, como no tienen nada que perder, no se involucran en el sistema, y entonces se abre ahí una vía para que cause más desperfectos, consecuencia de aquel papeles para todos que impugnaba cierto presidente del gobierno que está a punto de acabar. Ya era hora. Sí, porque esas cosas, aquellos polvos traen estos lodos. Entonces, claro, ¿por qué en España hay un 20 y pico % de paro? Entre otras razones, y no me quiero ir por los cerros de Úbeda, porque se dejó en una época de bonanza una libertad tan grande de contrataciones sin gente que tenía ningún tipo de permiso para entrar en mi casa, que es mi país, que es mi nación. Y entonces era, pues aquí vale todo pues en una patera, y ahora que hay una crisis económica grande, estás generando o posibilitando que se cree una falta de paz social, entre otras cosas, porque habrá una rebelión ciudadana si la gente no tiene para comer. Entonces, como eso sale de la creación de empleo, es un poco complicado conjugar el pago de impuestos por un lado, la bajada de impuestos, quiero decir, con un Estado más débil, con la creación de empleo. Bueno, nos meteríamos en historias de política económica. Más promesas electorales. A ver, yo tengo una sobrina que me dice, tío, no seas facha, déjame la Play. Porque ahora facha... Iba a decir que... Pues bien. Como la mayoría de los curas, sí, que tienen sobrinas, quiero decir. Es que a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Y en el caso mío yo tengo muchas. Y uno me dice, tío, no seas facha, déjame la Play. Facha identifican a todo aquel que impone un poco de ley y orden. Y en ese sentido el PP carga y seguirá cargando con la fama de un partido facha, porque lo único que quiere imponer es ley y orden, es decir, unos buenos marcos de convivencia para que la gente sepa a qué atenerse, que eso es ser ley y orden. La ley, me decían a mí en derecho romano, que la ley se creó para favorecer a los débiles contra los abusos de los fuertes. Yo no sé si tanto, pero por lo menos cuando la gente no tiene a quién recurrir, recurre a la ley. Otra cosa es que haya justicia, pero la ley y la justicia son cosas parecidas, pero no son las mismas. Hay otras medidas del PP que no va a poder tomar, que son claramente electoralistas. El pleno empleo, que lo están diciendo algunos dirigentes. Bueno, sí, eso es como decir. Yo creo sinceramente que si hacemos caso a los indicadores económicos, sociales y demás, la crisis va para largo. Yo soy de los que opinan que la crisis no es coyuntural, que es estructural, que esto se acaba, igual que los demás sistemas políticos, económicos y sociales de la humanidad, pues han tenido un comienzo, un desarrollo y un fin, y estamos al final de uno de los periodos. Ahora, ¿en qué va a devenir? Pues nuestros hijos lo dirán, y nosotros a lo mejor lo veremos, no sé, ya veremos a ver, ¿no? Yo tengo por lo menos la confianza de que cuando el Partido Popular coja el gobierno, la gente que ya está muy escamada no les dejará meter la pata, pero no les dejará meter la mano. Y en ese sentido creo que van a ser más cautos de lo que lo fue de cualquier partido que se prolonga en el poder. O sea, aquí comentábamos, acaba pegándosete algo del dinero que manejas. Agustín. Bueno, yo creo que viendo la información que tenemos y que nos va surgiendo hoy, parece ser que se hará público el programa electoral del Partido Popular en Galicia. Se reúne la cúpula directiva del partido y va a transmitir las ideas de ese programa electoral. Yo creo que está muy claro. Aquí hay que tomar una serie de medidas, y además medidas drásticas y dolorosas, porque la situación no es coyuntural, no, es estructural. Y además es estructural y se da la circunstancia de que va a producir un cambio de ciclo económico. Hoy en día ya los economistas y analistas políticos y analistas sociales dicen que la generación de nuestros hijos va a vivir peor que sus padres. Eso hace muchos años que no se conocía.
porque siempre, o más o menos, el hijo siempre progresaba, siempre el tiempo iba dando, había pequeñas recesiones, pequeñas crisis, pero siempre la sociedad caminaba hacia adelante, hacia el progreso. Y en este momento va a haber un cambio estructural. Ya, ¿no? Eso chavales de 30 años viven ahora mejor que sus padres. No. Yo vivo peor ahora que los jubilados de un poco más de mi edad. Los que ahora tienen 65 años están viviendo mejor que los que tenemos 50 estamos trabajando. Yo estoy jubilado en estos momentos. Mi hijo, con una carrera, con 2 másteres, está en paro y tiene que depender de su padre, que le dé para echar gasolina al coche, que le pague el coche y para salir y gastar dinero. Entonces, claro, esto no camina. Además tenemos una generación ahora mismo de 25 a 31 años que los propios economistas y los propios analistas dicen que es una generación perdida. O sea, un país no puede caminar cuando tenemos el 45% de paro juvenil. Y de un paro juvenil que nos ha costado mucho dinero, porque está mucho más preparada que la generación anterior y ha costado mucho dinero a la sociedad para tenerlos, pues eso, generando problemas y generando cabreos, porque se encuentran vacíos, sin futuro, por mucho que se muevan y mucho que luchen. Entonces, claro, hay que tomar va a haber que tomar medidas drásticas. En primer lugar, porque la época de las vacas gordas no va a volver. Y esos brotos verdes que lleva el señor Zapatero anunciándonos hace 4 años no van a salir ni para el año que viene. Entonces esas medidas van a ser dolorosas y drásticas. Hace unos meses nos decían que a 5 millones de parados no íbamos a llegar. Ya hemos llegado a 5 millones de parados. Entonces habrá que tomar medidas económicas y fiscales. Nadie va a decir, pues voy a tener que hacer esto. Nadie lo está diciendo. Bueno, espera. Primero habrá que tomar medidas fiscales y medidas de ayuda y apoyo a la pequeña y mediana empresa, porque aquí el trabajo lo crea la empresa. Porque estamos oyendo la cantinela del Partido Socialista, del señor Rubalcaba, que parece ser que en 33 años que lleva en política no tuvo nada que ver con los gobiernos del Partido Socialista, y fue uno de los hombres fuertes, sobre todo en el último gobierno de ZP. No ha tenido nada y ahora les va a ir a Europa a él a enmendar la plana, cuando nos acaban de apretar más el zapato todavía, y ahora lo va a arreglar él. O sea, entonces yo creo que lo debíamos de llevar a los tribunales por malversación de caudales públicos y dejación de funciones. Porque durante estos años, si él tenía la solución en la mano, ¿por qué estuvo negando la crisis en consonancia con el gobierno Zapatero? ¿Por qué estuvo diciéndonos que había brotes verdes cuando no lo sabía? ¿Por qué decía que teníamos una banca de la Champions League cuando no la teníamos? Y nos estuvo engañando y mentir. Estamos a punto de... tenemos un problema muy gordo, porque las últimas directivas que nos marca Bruselas, en la última reunión de los jefes de Estado de la Unión Europea, la banca española tiene que poner 26.000 millones para llegar al 10% de cuero capital. Todo eso lo van a hacer, al mercado lo van a tener que hacer con recursos propios, porque al mercado a sacar acciones nuevas para incrementar el capital no pueden ir, porque el mercado no las va a absorber. No está para eso, no existe ese mercado, está parado totalmente, no hay liquidez, el interbancario no funciona. Y la deuda pública nadie nos da nada, y lo poco que nos los dan con una prima de riesgo que, vamos, es hundirnos más en el problema. Por eso tenemos que tomar desde adentro medidas fiscales para incrementar el pequeño y mediano empresario pueda ver algo de luz. El problema es que ese pequeño y mediano empresario no consigue crédito, y si hasta ahora no conseguía crédito, imaginaos a partir de ahora, aún menos, ¿no? El problema esas medidas va a ser más entonces tendrá que tomar la rienda el gobierno y tendrá que habilitar desde el Estado, capacitar. Para eso tenemos el ICO, habrá que modificar el ICO y habrá que desde el gobierno, los gobiernos regionales y el gobierno de la nación, avalar. Yo tengo dudas sobre eso. Tú sabes mucho más que yo de banca, pero me acuerdo de la época de Senjo. Bueno, quiero decir, estudié.
que cuando había esa crisis económica tan grande, el Estado fue cada vez más Estado, se embarcó en la política del New Deal, de la nueva frontera, en la que impulsó las obras públicas, no sé qué tal, bueno, y funcionó. Vale. Y curiosamente Estados Unidos fue el gran Estado que ayudó a la banca cuando la crisis aquella noche en la que estuvimos, el mundo estuvo en bancarrota. Cuando Madoff y la crisis aquella, que aquella noche que Estados Unidos dijo, bueno, tenemos que sacar todas nuestras reservas y nuestras divisas y inyectar a la banca, porque es verdad que nuestro sistema, querámoslo o no, sea injusto y desproporcionado en el reparto de beneficios, pues los bancos son, como muy bien dices tú, digamos, la locomotora que tira por los vagones de la empresa en los que se llena la gente de trabajadores, que son los que en definitiva pagan impuestos y crean riqueza. Pero lo primero que dijiste es que estamos en una crisis, yo estoy de acuerdo, por supuesto, en una crisis estructural, no coyuntural, donde las estructuras antiguas no creo que vayan a sacar de los nuevos problemas. Lo peor es que nadie sabe realmente qué hacer, porque estamos educados. La experiencia que tenemos y nuestra formación se basa en modelos antiguos. Es decir, el problema estriba en que no hemos estudiado ni tampoco tenemos un bagaje experimental suficiente como para ceñirnos a modelos que ni siquiera sabemos cuáles son, porque vienen de otro lado, porque vienen de otra manera y porque vienen de otro tiempo. Es como si viniesen unos extraterrestres y no supiésemos comunicarnos con ellos, porque el lenguaje el que hablan no es un lenguaje basado en la fonación, como nosotros, ni en la escritura, sino de otra manera. ¿Qué sé yo? Ni siquiera llegamos a comprender. El problema yo creo que está en que no hay un futuro a la vista, ni siquiera, a ver, si voy a centrar la cuestión, aunque tú propones medidas de mucho sentido común basadas en esquemas del modelo, yo creo que como no vale el modelo, negando la mayor, se niegan sus partes. Porque es verdad, vamos a suponer que se mueve el ICO, ¿vale? Y el Estado, pero yo pregunto, ¿el Estado puede ir a una velocidad diferente o por una vía diferente a la sociedad? No. Yo creo que no. Ese es el gran problema. ¿La sociedad es competitiva realmente? Vamos a ver. ¿La gente está dispuesta a hacer sacrificios también individualmente? No, pero es que tiene que hacerlos. O sea, tenemos que hacerlos. O sea, aquí se acabó ya. ¿Los sábados o los viernes por ahí? Sí, pero olvida eso. Pero es que somos pobres y hemos estado viviendo una serie de años como ricos. Los niños hemos basado nuestra economía en el consumo, no en la productividad. Porque nuestras empresas, lo primero que se queja y nos dicen en Europa es que no somos productivos. No competimos porque no somos productivos. El futuro China, porque claro. ¿Cómo tenemos que competir? Pues produciendo calidad a precio que el mercado sea capaz de asumir esos productos. Un problema de competitividad. Eso, un problema de competitividad. La competitividad es cuestión de mentalidad. Claro. Si tú no tienes la mentalidad de la aplicación, porque no te la entrenaron en casa, ni en el colegio, ni en el ejército al que ya no vas, ni en la sociedad en la que haces todo lo que te sale de los huevos, tirando todo por la calle. Si no te trabajas la aplicación, porque en el colegio desde pequeño no promocionan a los que estudian bien, sino a los que quieren un igualitarismo por abajo. Si en casa no te educan en la abnegación, en el sacrificio, en el respeto, en la autoridad, en aguantarte cuando tienes que cuando tienes que protestar injustamente, porque todos queremos más. Esas cosas que son entrenables no se fabrican de la noche a la mañana en la mente de las personas. Entonces en la sociedad occidental está al camino del carajo, porque le toca... La sociedad occidental no. Yo creo que le toca el turno a China y a Japón. Claro, mira que su sobrina no sé lo que diría. Vamos, existe la situación española. La situación española es una situación que estuvimos viviendo, o sea, se nos ha con cantos de sirena y negando la realidad. Porque esta situación no hemos llegado por una crisis. La crisis ha sido una crisis financiera y una crisis internacional. Pero vieron Japón y Estados Unidos ya. No, pero, con tsunami y terremoto. Pero tú olvida. Pero hay un problema de base. Es que Alemania está creciendo, es que Francia está creciendo, es que Inglaterra está creciendo. Bueno, no, está creciendo. Los que no crecemos y estamos... Los pigs. Somos nosotros. Somos nosotros. Irlanda, claro. España y Grecia. Claro, es que somos nosotros. ¿Quién son?
Claro, porque es que luego escuchas a políticos profesionales toda una vida y que van de progresistas por el mundo y te dicen, no, es que ahora es una dejación, estamos en manos del mercado y de Europa, lo que nos digan los europeos. Oiga, cuando recibíamos el dinero de Alemania, no, de Europa. Bueno, pero no de Portugal, era de Alemania y de Bélgica. Bueno, lo recibíamos de la Unión Europea, sí, para converger con el resto de países de la Unión Europea y llegar a conseguir una renta per cápita similar a la que tenían los europeos. Entonces hicimos las infraestructuras, hicimos grandes cosas. Hemos tenido aquí fondos mineros, mientras en los países como Bélgica, Francia, Alemania han arreglado los problemas de la minería y la que queda es una minería competitiva y sostenible. En España seguimos sin resolverlo. Nos hemos gastado los fondos mineros en hacer teatros, en hacer polideportivos, en hacer piscinas, y nos hemos olvidado de los polígonos industriales, que es donde se puede asentar una empresa para crear empleo y trabajo. Y peor todavía, y de reinar con carbón en la Camocha, con carbón de Australia o de cuando les metieron la multa. Eso ya es... ¿Sabes lo que pasa? Que los alemanes o los belgas o los holandeses no pudieron nunca imaginar que los griegos en mayor medida y en menor medida los italianos, los portugueses y los españoles íbamos a engañar a nuestros propios hermanos de tradición occidental. Es decir, por su cabeza no pasaba que Grecia falsificase la contabilidad general del Estado para simplemente robar a mano armada con el antifaz por engaños a los socios de la comunidad. Y ahora ya ahora nos han quitado la careta. Ese es el problema, que ahora nos han quitado la careta. Cuando dije que Occidente se iba al carajo, no pensaba precisamente en los países nórdicos, porque han seguido con esas pautas de valores de los que yo hablaba antes. Es que hay más el protestantismo y el luteranismo se ha diferenciado un poco en eso, sí, porque el catolicismo de los países del sur no ha fomentado el trabajo como un bien en sí mismo, como un valor, digamos, religioso de primera magnitud, y el luteranismo sí, el ahorro, la negación, no me quiero marchar por Cerro Úbeda, pero quiero decir que todo viene de más atrás, ¿no? Y en esa cultura vamos a caer, yo creo, porque se va a fracturar Europa, con lo cual también los países del norte y del este de Europa van a salir perjudicados. Yo pienso porque unos más en más medida y otros en menos. Claro, porque además nos han tomado el pelo, precisamente nosotros, ante la deuda griega, que es la que se ha deflactado un 50%, nosotros tenemos la posición con la deuda griega, somos los que estamos en una situación mejor. Porque no tenemos... Pero ¿qué nos han hecho? Nos han rebajado la nuestra, que tampoco no quiere decir que nosotros, cuando nos venza la deuda pública que tenemos, vayamos a pagar el 70, el 80 o el 90% nada más. No, vamos a pagar el 100% y vamos a pagar los intereses. Bueno, aquí dice que si Argentina lo hizo y ahora le va bien... No, pero bueno, eso es otra cosa. Que Argentina, aquellos países lo hicieron cuando dijeron, pero suspendo pagos. ¿Por qué? Porque no tenemos que pagar. Pero es que eso es Sudamérica, nosotros estamos en el euro. Y nosotros no podemos... No es el problema. Eso nos ha dado grandes beneficios. No es inconveniente. Es que hay que tener una disciplina. Hay que tener una disciplina. Ningún país puede, ninguna casa, ninguna familia puede gastar más que lo que ingresa, porque eso tiene un recorrido muy corto. Pero eso vale para las comunidades autónomas y para el Estado, ¿verdad? También. Claro. Empiezo por ahí, empiezo por la familia, paso a la comunidad, voy al ayuntamiento, continúo por la comunidad autónoma y sigo por el tal. Lo que no podemos es, cuando no tenemos para comer y pasamos problemas para la vivencia básica, para resolver nuestros problemas básicos, tenemos problemas, no podemos tener trajes de Armani como una televisión pública en Asturias para 1 millón de habitantes. No podemos, porque nos cuesta 40 millones que no tenemos. Que hace 5 años no pasaba nada. Pero es que hoy, cuando los ingresos son el 33% menos, hay que amarrar. Sí, cuando la tarta era muy grande, en ese por las migas. Claro, pero ahora hay que tomar decisiones, y las decisiones es que, ¿qué es lo que queremos? ¿Cuáles son los gastos prioritarios? Y el heraldo público, el presupuesto del Estado, del ayuntamiento y de la comunidad autónoma tiene que a cubrir las necesidades básicas, que son enseñanza, y educación, que son sanidad.
universal, única y pública, y de calidad. Y luego hay que mantener... Arma la de Dios por Niemeyer porque creen que los fondos que se van a invertir ahí que no salen del bolso del contribuyente. Eso pasa mucho. Es decir, no queremos que lo cierren, como diciendo... Es que eso es un error sacro. Ahí están ahí se están defendiendo intereses personales, de personas que están cobrando unos sueldos muy importantes, que están... incluso fuera del mercado, están cobrando. Sí, fuera del mercado laboral, y están defendiendo esos intereses. Y claro, el Niemeyer lo pagó el Principado de Asturias, lo pagamos todos los asturianos, igual que la laboral. La hemos pagado todos los asturianos. La RTPA, y la RTPA la estamos pagando todos los asturianos. Y hay que tomar... Y lo que está haciendo el Principado, lo que dice la Consejería de Educación, de Cultura, a lo mejor mejor o peor expresada, o mejor o peor llevada difundida por los medios, o mejor o peor difundida por los medios. Varias veces en varias tertulias, si el Principado, en el tema de la RTPA, del Niemeyer, etcétera, si está llevando a cabo correctamente la comunicación de estas noticias. Mi modesta opinión es que no. Porque si es todo tan lógico como lo que dice Agustín y como ellos lo expresan, que tenemos una serie de prioridades, primero es comer y después los trajes de Armani, si es así, yo no entiendo ¿por qué no se comunica de esa forma? ¿Por qué no se dice más? ¿Por qué no salen más detalles de en qué se está gastando? ¿Por qué no sabemos todavía exactamente cuánto se gasta en la... Pues no se transmite. Correcto. Al margen de que hay medios que no les interesan. Es que hay una contradicción entre que cada vez que cierras algo por necesidades públicas de economía, estás dejando en la calle gente que va a luchar por sus intereses y lo va a hacer con todos los medios a su alcance. Quiero decir, cuando alguien dice, oye, en tal barrio vamos a cerrar la piscina. ¿Por qué? Porque no la podemos mantener, porque simplemente es un lujo por el que no podemos pasar. Entonces, claro, primero los trabajadores de la piscina, los que van allí a usarla porque es su diversión, esos salen a la calle, montan una manifestación, acuden a los medios de comunicación y nadie tiene fuerza moral suficiente para apoyar a un gobierno que cierra cosas. El gobierno de los supertacañones es un gobierno absolutamente necesario y absolutamente impopular, porque eso es como cuando pagas con la tarjeta, parece que no te sacan directamente dinero del bolsillo. Entonces, claro, bien por el Niemeyer, bien por una piscina en cada barrio y una parada de autobús en mi casa y un contenedor y quiero un centro cultural y quiero 26 médicos atendiéndome en el portal de mi casa pagado por fondos públicos, pero cuando no hay que cerrar, y cerrar es muy desagradable para cualquier gobierno y están pagándolo. Es curioso porque antiguamente cuando estudiábamos teoría política, económica, decíamos los gobiernos de la izquierda hacen siempre de bomberos de los gobiernos de la derecha porque son los que tienen que andar subiendo los impuestos y cargando con estas cosas. Pues el gobierno de Foro en Gijón y el gobierno de Foro en Asturias les va a tocar el papel histórico de supertacañones, antipopulares, y encima como no son políticos profesionales que viven en eso toda la vida, salvo a veces cascos o alguno más, pues tampoco saben tocar los resortes necesarios para vender la moto de forma que parezca muy bien con un lazo muy adecuado. Porque como encima es desagradable... Probablemente está fallando, creo yo. Es una pero hay modesta opinión. Tú entiendes, si sigues los informativos de la TPA, hoy ya los alargan casi a 1 hora. La mayor parte del informativo son con temas y noticias reiterativas de las no sé cuántas firmas, pero es que los de Venturo 21 son tan guapos como los empleados de la TPA. Los de Chupachus. Y los de Chupachus, y los de no sé dónde. La gente de la mar, de la que nadie hace caso porque están navegando. Claro. El minero está aquí montando el pollo, pero el de la mar, ¿qué hace? Claro. Mete el barco. ¿El marinero qué? Claro. Los de la naval, que creíamos que lo teníamos arreglado y todo eso, y los de las auxiliares de SIDESA, claro, es que son una serie de problemas, entonces hay que tomar decisiones. Y esos 45% de jóvenes muy bien formados y que están en el paro, ¿qué? ¿Quién se acuerda de ellos? Porque claro, vuelvo a decir, la TPA, y yo creo que es lo que quiere este gobierno, es que se gestione de otra forma. Claro, no quieren cerrar, quieren que no cueste mucho dinero. Claro. Pero insisto, ¿y por qué no se comunica por qué no se comunica eso de forma adecuada y explicadas las cosas, yo creo, con esa lógica aplastante que da el tener la razón? Vamos a ver, hoy lo dice Francisco Álvarez Castros muy claro, lo podrá decir más alto, pero lo dice muy claro hoy por la mañana en Radio Nacional de España, con motivo de la moción de censura. Existe un pacto
tácito entre Partido Popular y Partido Socialista, que no se hace expreso porque, claro, los votantes del PSOE no lo asumirían y los votantes del Partido Popular tampoco, que tuviesen ese pacto, pero lo tienen. Y no tiene nada más que seguir las interpelaciones que están pasando en el Parlamento, cómo se suceden, cómo se nombró a Goño presidente de la Junta Provincial, cómo se han subido 400 y pico mil euros en época de crisis, en época de recortes. Lo primero que aprueban Partido Popular y Partido Socialista es subirse 400 y pico mil euros para que los portavoces cobren 4.000 y pico euros, lo mismo, y el portavoz adjunto cobre lo mismo. Porque el gobierno... Claro, y tal reparte, porque como se ha quedado gente sin puestos, pues hay que dar dinero a los grupos para que sigan manteniendo a esa gente. Oiga, hay gente que está viviendo, que ha perdido su puesto de trabajo, que no tiene paro y que está viviendo con 4.200 euros. Y ya está bien, porque todos esos que se han quedado sin puesto tienen 2 años de paro. Y además, que hubiesen en su vida preocupado de que la política no se ha hecho una oposición, que la política es un servicio público y que tienes que tener retorno para ir a donde tú provengas, a tu puesto de trabajo, a tu profesión. Pero claro... No, yo, por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Muy rápido, Fernando, y nos vamos a publicidad. No, muy rápido. Asturias tiene el gobierno que se merece. Asturias tiene un gobierno que representa a los asturianos. En el momento en que en Asturias o en cualquier parte del mundo el gobierno no representa a los ciudadanos hacen lo que en 1789. Que el rey no convoca cortes. Nos vamos al juego de pelota y montamos una cosa que se llamó la Revolución Burguesa. En Francia, hace 200 años. Va a pasar algo igual. Lo de los indignados fue un primer aviso. Lo capitalizaron los perriflautas, pero es que hay muchos más indignados que los que andan fumando porros y llevan un perro atado como una flauta, ¿eh? O sea, hay muchos más. Que se anden con cuidado. Que la profesión de político pasó de ser en 30 años de lo más prestigioso que había en el país en los años 70 a lo más denostado 30 años después. Cuando no tengan donde caerse muertos, como decía Agustín, ya veremos a ver en qué van a trabajar. Porque Álvarez Casco se preocupó mucho, por lo menos en Gijón, de que toda la gente que estuviese en las listas como concejable tuviese retorno luego a la vida privada. Porque ¿qué es otra cosa más que la vocación de servicio? Claro. Si no estoy para servicio, sino como decía José María García, para servir, sino para servirme, enseguida se te ve el plumero. La gente traga una vez y dos y tres, pero hay un momento que ya no traga. Pero las encuestas del CIS son muy claras en eso, ¿eh? Bueno, pero el gran problema que tienen en este momento la sociedad española, los problemas son el paro y la situación económica. Pero el siguiente son los políticos. Bueno, hablamos, si queréis, del Niemeyer a la vuelta, de lo que está ocurriendo en Pola de Siero, donde el PSOE va a conservar la alcaldía, probablemente, dice Foro Asturias, como expresaba hace unos instantes el exalcalde de Áviles, probablemente porque existe ese pacto del que habla Foro Asturias. Vamos a publicidad, a la vuelta les contamos esto y otros asuntos. Esta idea de Halloween y de muertos vivientes, como decíamos al principio del programa, era el elegido, qué casualidad, el 31 de octubre para llevar a cabo la moción de censura que debía desalojar al Partido Socialista de la alcaldía de Siero. Ya saben que los autores de esa moción, además de pequeñas formaciones políticas que también representan bastante, en este caso, por la atomización del Ayuntamiento de Siero, pues además de ellas, quienes llevaban adelante esa moción era buena parte del Partido Popular y Foro Asturias. Finalmente esa moción ni ha llegado a debatirse, la que iba a debatirse hoy. El Partido Socialista conservará, por tanto, la alcaldía del que es el cuarto municipio más importante con mayor población en Asturias, porque la mesa de edad, la que se forma previa a esa moción de censura, ha considerado que no debe ni llevarse a cabo el debate sobre esa moción. Bueno, no sé si sobre esto queréis explicar algo o hablar algo dentro de nuestros conocimientos, ¿no? Del tema. Yo breve y generalizando para no concretar. En primer lugar, a mí eso de que estés en un grupo político concreto, es decir, que hayas llegado a concejal defendiendo unas siglas y que luego sobre la marcha te cambies traicionando a tu electorado para hacer otra cosa, bien.
Porque esto tendrá más explicación que esto, que no será tan simple como yo lo estoy contando. Tendrá a veces otras explicaciones más racionales. El problema surge porque la elección de los alcaldes, señores votantes, no lo hacen ustedes, lo hacen los concejales. Y el presidente de gobierno no lo eligen los españoles, lo eligen los diputados. Y el presidente de la Junta del Principado, el presidente tal, no es una elección directa. Es una elección diferida por una serie de compromisarios que en unos casos se llaman diputados, en otros se llaman concejales, en otros se llaman lo que se llamen. En vez de coger y hacer lo que es normal, ¿quiénes que se quieren presentar como alcaldes? Fulano, fulano, fulano y fulano. Vale, muy bien. Pues concurren todos los que tengan un número de firmas para que no sea un cachondeo, y el que gane por mayoría absoluta, alcalde. Y el que no gane por mayoría absoluta, los dos que más consigan, segunda vuelta, para ver las alianzas que se pueden hacer, y alcalde. Y el alcalde elige a sus colaboradores en el consistorio, que serán los concejales, que serán técnicos que dirán, tú vas a encargarte del agua, tú de la educación, a mí me parece lo normal y lo sensato. Igual que el presidente de gobierno se concurre de la misma manera. ¿Quién quiere ser el jefe de la nación? Y que el gobierno de la nación no dependa de 4 concejales del PNV, uno de la Asamblea Majorera Canaria o 3 de Convergencia y Unión en función de los contubernios que se hacen luego, tal, sino que sea el que más votos saque de los españoles. Y una vez dicho eso, digo que no seré yo quien defienda al PSOE precisamente, pero si han sacado mayoría absoluta en un consistorio cualquiera, pues tendrán todo el derecho a gobernar porque han conseguido más de la mitad de los votos de los votantes. No tiene mayoría absoluta. Sea así o sea al revés. Tiene mayoría, pero no absoluta. Tiene mayoría, pero no absoluta. Sea así o sea al revés. O él y sus aliados. Yeah. Si luego sobre la marcha alguien se baja de ese tren y se quiere subir a otro tren, yo diría, eso no vale. Y ahora Agustín va a ir mucho más al grano seguramente, sí, porque conoce el problema más a fondo, con nombres y apellidos. Lo que sí, a Fernando, que evidentemente tiene que conocer mucho más lo que ocurre en Gijón, ciudad donde vive, que en Siero, sí quería preguntarle, ¿esto no se parece un poco a lo de Gijón? Porque allí el Partido Popular dijo, sí, no voy a votar lo que me ha dicho mi partido. No, pero ¿sabes por qué? Claro, yo le pregunté directamente a mi amigo Carlos Rubiera, actual concejal de Cultura, de Festejo, vamos, pongamos el número 4 del Ayuntamiento de Gijón, es íntimo amigo mío de toda la vida. Cantautor, escritor, profesor, compañero de trabajo en la Universidad Popular, y con el que tengo tanta confianza como le pregunté, oye, ¿cómo fue que los del Partido Popular, en contra de lo que les mandó su propio partido, por sorpresa, el día de la elección os nombran a vosotros? Dijo, porque tuvieron que ir protegidos por la policía, llamada por ellos mismos, porque sus militantes de base estaban debajo de la sede diciendo, hay de vosotros como mantengáis el PSOE en el poder. O sea que vais a votar, fue un mandato de sus bases, que dijeron, vais a votar directamente por Morillón como alcaldesa. Es decir, haciendo caso, yo creo que con bastante sentido común, haciendo caso, para que luego a lo mejor pillasen por otro lado, pues más adelante los favores debidos se pueden cobrar de otra manera y tal. Pero teniendo un poco de sentido común, para que sea alcaldesa la que la mayor parte de Gijón quería. Porque el Partido Popular, ya conté aquí, para sorpresa de muchos, no pudo contar con compromisarios en todas las mesas electorales, porque muchos de sus compromisarios la noche electoral, el día electoral, estaban de compromisarios de foro. Tenían el carnet del Partido Popular y a última hora dijeron, no, mira, es que ese no es el Partido Popular que queremos en Gijón. Queremos desbancar el PSOE y lo queremos hacer con esta gente que se llama Foro. Yo no estoy defendiendo a Foro. Me parece que políticamente es una formación tan heterogénea que va a explotar tarde o temprano, no le va a ayudar la coyuntura y para mí tiene muy mal futuro porque encima no son políticos profesionales y el que se arte dentro de un año, dentro de 6 meses o dentro de 2 años va a coger y va a decir, mira, que te bomben política y políticos y ciudadanos de Gijón. Me vuelvo otra vez a mis clases o me vuelvo a operar cánceres de mama o me vuelvo a sus quehaceres cotidianos, donde sí tienen salida y seguramente vivirán más tranquilos y con el reconocimiento de su familia como mínimo, ¿no? Pero ya... Agustín. Bueno, yo no sé, yo por la información que veo ahí de Europa Press, yo no entiendo que la decisión la haya tomado la mesa de edad, porque además son miembros del Partido Popular. En primer lugar, hay 13 concejales, que es la mayoría absoluta, que firman una moción de censura. En Siero hay una parálisis. La situación de Siero política del ayuntamiento es complicadísima, porque, gobernar aquello es un dilema muy grande, porque no hay mayorías y no se pueden conjugar 2 mayorías entre 2 partidos de ideología afín. Están los de Concello de Lugones y los de la Fresneda, que también apoyan a quien les parezca más rentable.
más rentable para sus intereses de la zona que representan. Pero bueno, dicho esto, yo no lo sé, pero yo creo que lo que tenía que aparecer, supongo que se habrá hecho, es que el secretario del ayuntamiento pues, es quien dé fe de si se puede o no se puede. Porque es la autoridad. Tienen que ser los técnicos los que digan. No, es el secretario es el responsable. El secretario es el que... Y es el que sabe de la ley claro, para poder decir, ¿no? Es habilitado nacional, es un licenciado en Derecho que ha hecho las oposiciones habilitado nacional. Yo lo conozco precisamente. Estando yo en el Ayuntamiento de Avilés, fue oficial mayor del Ayuntamiento. Y es un profesional, un hombre que lleva muchos años en la administración local y que conoce el tema y que ha vivido todos los avatares, lleva bastantes años también en Pola de Siero ahora y conoce perfectamente los avatares del municipio, los avatares legales, que ha tenido muchos ese ayuntamiento. Ahora que yo no entiendo que no se pueda debatir porque lo haya dicho la mesa. Supongo que existirá un informe del secretario, bueno, pues que si además no admite a trámite, no permite que se tramite, que se debata asunto. Pero es que eso es una cosa transitoria. Yo no tienen esos concejales, es que son dos, se representan así por la edad. O sea, es el más viejo y el más joven. El más joven, correcto. O sea, no. Y casualmente los dos son los fieles del Partido Popular, los dos concejales fieles del Partido Popular. Eso es una circunstancia. Eso es una circunstancia. Eso no se puede cambiar, el DNI, pero eso el DNI y la fecha de nacimiento no se puede cambiar. En todo lo que ocurre en Siero, eso, claro, sí, ya es una más. Vuelvo otra vez a reforzar seguramente lo que dice Agustín con mi teoría de que si fuese monocolor, es decir, si el alcalde fuese elegido por sufragio universal y él eligiese su equipo técnico, la gobernabilidad sería mucho mayor, porque si lo hacen mal, ojito, enseguida te quitan y ponen otro. Y luego hay otra cosa de Siero. Es que la peculiaridad de Siero, si en Asturias la representación territorial es un dislate porque hay municipios que tienen 100 y pico habitantes y otros que tienen casi 400.000 o 300.000 como Gijón y tal, en el caso de Siero, la problemática de Lugones, de la Fresneda y de la Pola son completamente diferentes unas de otras. O sea, hay que cambiar ya rápidamente la distribución territorial del país, incluso suprimiendo el concepto, pero esto es una cosa que yo vengo pensando hace mucho ya, superando el concepto de la entidad municipal y luego la provincial y luego la autonómica y tal, porque a lo mejor la comarcal sería mucho más interesante, o la intercomarcal, yo creo o la que mancomunada. Habría que hacer un ajuste de ayuntamientos. Hay ayuntamientos que no tienen razón de... Yo te voy a decir una cosa, que hablaron de comercialización, me tocó a mí discutirlo en su época y en su momento. El Ayuntamiento de Avilés. El municipio de Avilés tiene 25,4 kilómetros cuadrados. Llegó a ser la población con más juventud por kilómetro cuadrado, la de más habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, porque es un piño. Pero es que sin darte cuenta, pero es que sin darte cuenta estás en Corbera, caminando estás en Corbera, caminando estás en Castrillón, y sin darte cuenta Illas, pues yo eso no entiendo. Claro. Entonces, pero no es muy sencillo. Imagínate que todo eso se deja un solo ayuntamiento. Bueno, pues, pero claro, se pierden 4 alcaldes. No, claro, y 4 corporaciones, policía local, no sé qué. No, la policía local a lo mejor no, porque se necesitaría. Igual, se necesitaría igual. Cargos políticos. Pero se pierden cargos políticos. Sí, hombre, oscoseos. Sí, claro. Que probablemente eras lo más innecesario, lo más prescindible, pero claro, desde el punto de vista nuestro, no desde el punto de vista de quien lo pierde. Mira, un concejal liberado en Avilés cobra 18 porque es público, o sea, esto no tal. Un concejal liberado en el Ayuntamiento de Avilés cobra 44.000 euros al año. Un liberado. Sí, el que no dedicación exclusiva. ¿Quién no está liberado? No, eso ya me parece que son 600 o 700 euros al mes. Sí. Bueno, pues por asistencia plena. Euros es un concejal que se dedica a ser concejal. Sí. Bueno, pues más que un catedrático. Claro. Sí. Claro. Probablemente más que algún médico de más o menos importancia. ¿De la Seguridad Social? De la Seguridad Social, seguro. Por supuesto que sí. Y claro. Pero eso tiene sentido. Que y luego mucho más que de cultura de un ayuntamiento. Mucho más que Espera, vamos a ver, porque hay una cosa que está clara. A lo mejor el concejal de cultura del equipo de gobierno
pues necesita 10, 12 horas todos los días para moverse y para andar y para gestionar y mover en un ayuntamiento como el de Avilés, Oviedo, Gijón, vamos a ver, donde hay problemática y hay que hablar con gente y hay que recibir y hay que estar. No, en Illas no podrá haber. Bueno, pero vamos a ver, eso sí, pero es que el liberado de la oposición cobra 44.000 euros. El del equipo de gobierno yo creo que cobra algo más. Probablemente. Pero vamos, yo estoy hablando del de la oposición. 44.000 euros, ¿eh? Vamos, es que vamos a sumar, el Partido Popular tiene 2 en Avilés. Foro Asturias tiene 2. Yo nunca entré en eso. Izquierda Unida tiene 1,5. Y si merece ganar el doble, que sea el doble. No, pero vamos a ver, es que el del equipo de gobierno posiblemente... Es que el alcalde de Madrid es un cargo de mayor importancia que muchos ministerios del gobierno. Sí, claro, es Madrid, pero es que no, lo primero pasinas, porque hay ayuntamientos donde cobran más y tiene muchos menos habitantes. Claro, eso tendría que ser en función primero del presupuesto. Porque la distribución territorial, como muy bien dices, a lo mejor Madrid lo que había que hacer era repartirlo por distritos con plena autonomía de funcionamiento en muchos temas. En muchos, en otros no. Claro, lo que no puedes es tener embajadas de asuntos exteriores como Asturias o como el País Vasco, que no sé dónde, en Croacia. Eso sí que no. La distribución territorial del siglo XXI tiene que estar superando esos tipos de organización local que viene del siglo XIX de mediados y tal. Y a lo mejor resulta que el sistema de comarcas, el Bierzo tiene una entidad suficiente para que sin que nadie se enfade ni se considere independiente ni tal, pues tiene una problemática completamente diferente a Tierra de Campos, que también pertenece a León, y se parece seguramente más hablo como un ejemplo, ¿eh? Sí. Y yo creo que Osco-Seo tiene una problemática bastante parecida como para que tenga una entidad propia porque supere que si Villanueva de Oscos, que si San Martín de Oscos y que si Santa Olalla de Oscos. Pero bueno, tan diferentes son los Oscos entre sí para tener tres municipios, ¿no? O que en Oreña supere esa distribución que viene de un condado de hace siglos y esté ahí metido dentro de Siero, que cuando resulta que Lugones tenía que funcionar por su cuenta seguramente. Pero a nivel de toda España, seguramente. Sí. No eso sé tendría mucho. que hacerse una reestructuración importante. Y ahorraríamos dinero. Bueno, yo creo que y ganaríamos en eficacia. Demostrado de forma palmaria lo que opináis sobre eso, pero por abundar en el tema, ya que Cascos hoy en Radio Nacional de España ha dicho que hay un acuerdo del Partido Popular y del Partido Socialista para presentar una moción de censura una vez que pasen las elecciones del 20 de noviembre, ¿os creéis que eso es así, que eso pueda ocurrir? Como luego después además quedan todavía casi 4 años para que vuelva a haber elecciones regionales. No, pero sí. Pues bueno, yo fuese se el PP o olvida del de PSOE, todo. lo haría. Claro. Si yo fuese del PP o del PSOE, yo lo haría. A ver si tiene visos de funcionar, descabalgar al que está al poder, que el quítate tú, pues poneme yo, siempre que sea conforme Es un pacto tan contra natura como contra Partido natura. Popular, PSOE, entre comillas, No era contra natura el PP y el Foro, que fue una escisión del propio PP, enemigos irreconciliables. No odias mucho más al vecino que se te va o al amigo que te traiciona que al enemigo natural que simplemente está en otra ideología. Siempre odiamos más al que nos hace la puñeta en la familia que al que... No, pero bueno, vamos a ver. Es que yo creo que hay que... claro, es que la política hay que entenderla como servicio al ciudadano. Y cuando vas a servir al servicio al ciudadano, tú lo que estás, te presentas por unas siglas políticas que van con un programa de gobierno, que es el que ofreces al votante para que te vote, para ganar los votos y la confianza. Entonces yo lo que sí te puedo decir es que se escenificó unas reuniones entre Partido Popular y Foro, donde ya se sabía de principio que no iba a haber acuerdo, porque el Partido Popular no quería un acuerdo, porque ya había acordado con el PSOE el nombrar a Goñi presidente y la distribución de la mesa, y ya habían acordado subirse 400 y pico mil euros más de gastos y en la situación en que estábamos. Pero todo esto se sigue escenificando y se está produciendo en el día a día de la política regional y de las políticas municipales y de la política municipal. La única que se levantó, y como tú dices que yo no lo conocía, es que el Partido Popular de Gijón, las bases y los militantes les obligaron a... Pero no, físicamente, por lo visto estaban en el parchís, bueno. allí amenazando a los que entraban. Entraba una, Cherines o lo que y tal. Oye, ahí de vosotros, como no tal, porque vamos, es que...
Bueno, pues... fueron al ayuntamiento protegidos por la policía local y hecho, por han pasado muchos meses y no ha habido sanción ninguna. ¿Y qué le hicieron ahora en las listas regionales? En las listas... Bueno, normal, oye, Roma no paga traidores, fuera. Claro. Los apartaron. Desde luego yo pienso que Foro va a pegar se va a estrellar en las elecciones nacionales, porque aquí se escenifica ya otra cosa, una política nacional dirigida por Rajoy y Rubalcaba. La gente personaliza mucho, ya no se acuerda de otros. Yo no creo que haya realmente un nacionalismo asturiano de tipo de derecha, conservador, en Álvarez Cascos. La idea de Foro no es un nacionalismo asturiano. Ahí yo creo que hay un error. No es es un partido asturiano para defender los intereses de Asturias en Madrid. Vuelvo a repetir, él lo dijo bastante claro, puede decirlo más alto. Él dijo cuando anunció que se presentaba a las elecciones nacionales del 20 de noviembre y que se iba a presentar también por Madrid, que Foro Asturias, los diputados que le diesen los electores, los ponía a disposición sin ninguna contrapartida para la investidura de Mariano Rajoy. Eso lo ha dicho Francisco Álvarez Cascos. ¿Entonces por qué se presenta? No, es muy sencillo. Tú imagínate, tú piensa una cosa, la fuerza que puede tener 4 parlamentarios, que es el justificamos el PNV, justificamos Unión del Pueblo Navarro, Bloque Galego, todos esos dicen defender los intereses de Galicia, Navarra, tal en el Parlamento español. Así se fracciona el Parlamento español. Bueno, el PNV es Partido Nacionalista. Sí, es nacionalista. Nacionalista. Bueno, son nacionalistas. Y los nacionalistas son totalitarios y excluyentes. O sea, Foro no es nacionalista. Por lo tanto, ni es excluyente porque no es nacionalista. O sea, Foro no excluye a nadie. ¿Qué es lo que hace el PNV? El PNV tiene una hoja de ruta que se la ha llevado Marconeta, han ido de la mano y unos meneaban el árbol y el PNV cogía las nueces o las manzanas, lo que caía del árbol. Que ahora le va a salir tordo el tema. Cría cuervos y te recortan los ojos. Claro, y ahora quieren reescribir la historia, o sea, quieren igualar a los hijos del concejal que mataron en Sevilla cuando iba para casa a verlos, que venía de una cena, que le pegaron 2 tiros, que eran pequeños. O sea, quieren comparar a sus padres que no los vieron crecer, que no pudieron tenerlos cuando tienen ahora los problemas de crecimiento y de educación, tienen que estar en manos de abuelos o de tíos, y quieren compararlos con los que les pegaron los tiros. No, sí, la padeta está llena en los cementerios de toda España, claro. Yo me indigno escuchar la paz. ¿Paz de qué? ¿Paz de qué? Sí. Paz es cuando existe una confrontación. En el País Vasco existían unos asesinos que querían conseguir una hoja de ruta, o sea, una independencia y una Euskadi socialista, matando a los demás, al que no pensaba como ellos. Yo sí que demandaría de ser el PP, por alta tradición, a aquellos dirigentes del PSOE que hayan negociado con terroristas, que hayan propugnado la disolución del Estado español, aunque fuese una parte. Es decir, buscaría los recursos legales para acusarlos de alta traición. Es una idea de Gustavo Bueno, las pone además en un libro, la desarrolla mucho mejor de lo que puedo hacer yo, pero está bastante bien orientada. Y es que casos de alta traición están estipulados en la ley. Promover, propugnar, facilitar la ruptura de la integridad de la patria es un caso de alta traición. Y hay personajes con nombre y apellidos en el Partido Socialista y en otros partidos que lo han propugnado desde el gobierno, o que han tachado, o que han callado la boca, o por omisión, o que se han chivado a los policías de dónde iban a hacer una reunión en los etarras para que no fuesen allá a detenerlos. Estoy hablando del caso Faisán, ¿no? Pues por un ejemplo, ¿no? No, es que lo de la paz es la corrupción de las palabras. Llamamos paz a un problema de entreguismo absoluto y total. No sé si era el tema, pero vamos, a mí me parece vergonzoso totalmente, nuevamente, una vez más, un lunes más, como media España estamos diciendo que la paz de ETA es lo de los muertos de los cementerios de otro país. ¿Y cómo es posible que las víctimas de ETA organicen una manifestación en Madrid como la de este fin de semana y a la misma no acudan oficialmente el Partido Popular o el Partido Socialista, por ejemplo? Oficialmente no.
Bueno, pero a nivel particular, no ha habido un respaldo de... Rajoy no estaba y tampoco ha habido un respaldo Aznar absoluto. ¿No es víctima de ETA? ¿Aznar no lo voló ETA en un coche? ¿Dónde estaba Aznar? Que paguen políticamente por sus carencias. Aznar es víctima de ETA y supongo que llevaré un chofer también en el coche, ¿no? Y una escolta. ¿No son víctimas de un atentado esos? ¿No salieron ensangrentados y desorientados del coche? Pues ¿dónde estaban? Lo peor de todo el País Vasco, dijo un amigo mío, es que los vascos, tan machotes y tan valientes ellos, no hayan organizado en estos 30 años una... No quiero decir nada que me pueda costar luego penalmente. Cuidado, cuidado. Sí, algún tipo de sistema de autodefensa para que su situación personal hubiese quedado equiparada a la mejor de los familiares y de los presos vascos. Quiero decir que hemos llegado a esto por la inacción, por la omisión, por la negligencia de familiares, amigos y compañeros de 1000 víctimas de ETA. Digo 1000 por redondear. No, bueno, ¿Se me entiende? En el País Vasco era el País Vasco, hasta hace que ETA se fue debilitando, pero era donde la libertad no existía, donde no eras libre, donde existía el miedo. Y existe todavía. Y existe, y el chantaje. Y lo vivo. Y el chantaje, y de claro, determinados temas todavía no se habla. No se habla. En un bar, ¿no? Claro. Bueno, yo vi el otro día un programa. Tú pones un coche con una bandera España, que es poner la bandera al país en el que vas, y el coche te arriesgas a que realmente acabe destrozado. Y lo peor de todo no es que haya alguien que lo destroce, sino que nadie va a denunciar al que lo destrozó. No, claro. Eso es lo peor, eso es vivir en un estado de... ¿Cómo es eso? ¿Desde cuando un país, el País Vasco, una zona donde los líderes de la oposición tienen que llevar escolta? ¿Qué libertad hay? ¿Qué democracia hay? En donde... Pero bueno, ¿hasta qué punto podríamos llegar? ¿Hasta qué punto es eso de que, porque hay que acercar a los presos de ETA, facilitarles o dejarles en la calle para cuidar a su mamá? Pero porque hay que permitir que un etarra ponga una cristalería en el bajo de la misma casa donde todavía tiene que pagar indemnizaciones a la viuda del que mató. Y dice que no tiene ingresos y debajo de ella, y ella cuando baja por las escaleras se tiene que encontrar todos los días con el tipo que el de la cristalería, tranquilamente chuleándose delante de ella, a la que le debe dinero por las indemnizaciones a las que fue... Vamos, la dejación de Estado español en el País Vasco es sangrante, pero ¿sabes qué? Que la paguen los vascos. Son ellos los que van a salir perjudicados, porque el concepto del País Vasco que tienen los banqueros, los navieros, los empresarios del País Vasco, los conservadores del PNV, no tiene nada que ver con la República Albanesa que están pensando los de Bildu y sus secuaces. No, claro que no. Es que se van, y van a acabar entre ellos matándose, no matando guardias civiles ni matando militares, matándose entre vascos, porque han generado dentro de sí el gusano del nacionalismo, que como muy bien decías, es totalitario y es excluyente, porque siempre que eres nacionalista lo eres frente a alguien y contra alguien, no por querer tú tener más identidad. ¿O acaso los chilenos no tienen identidad y hablan español y creen el mismo Dios que los argentinos? Y no sé. Sí. Bueno, señores, lo que me da muchísima pena es que ya nos quedemos sin tiempo. Así que en esta noche de Halloween, decíamos antes, pero a mí me parece, por lo menos de donde vengo yo y durante muchos años lo viví, me parece más bonito la noche del Don Juan Tenorio. Sabéis que es una costumbre que se lleva en donde yo vivía, en Alcalá de Henares, en Madrid. Allí celebran cada 31 de octubre una representación de la obra de Zorrilla y es mucho más interesante que lo de Halloween, para mi punto de vista. Así que esta noche es de Don Juan Tenorio. Al sentar mi real en Sevilla, puse en la puerta un cartel: aquí vive Juan Tenorio y no hay hombre para él. Muy bien, gracias Fernando por estar aquí una vez más, y Agustín. Gracias a vosotros. Y a ustedes, señoras y señores, que nos encontramos de nuevo mañana, aunque sea día 1, tenemos aquí tertulia también, para amenizarles ese día festivo. Gracias y hasta mañana.